Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, hoy para el tema que tenemos para hoy es el tema 18, ¿de acuerdo? Que tenemos que revisar para hoy es el tema 18. La semana pasada os lo entregué, ¿vale? Os lo mandamos por correo. Y esta semana, bueno, pues vamos a ver el tema 18. Y bueno, pues por correo ya os acabamos de mandar, hace un ratito os hemos enviado el tema 19, que es el que tenemos para la próxima semana, y bueno, y los test que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Que vamos a trabajar a continuación. Bien, como siempre, bueno, pues haremos el test del tema que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y además haremos uno que os tengo preparado, pues para repasar los contenidos de temas anteriores, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ver el tema, vamos a comenzar por el tema que nos toca hoy, ¿de acuerdo? El tema 18 que hace referencia, como veis aquí, a lo que se refiere a la protección de datos, ¿vale? Hace referencia a la protección de datos, eh, hace referencia, bueno, hace referencia a la protección de datos personal, a lo que es todo lo que es la propia ley, la regulación legal, ¿vale? El marco legal que tiene sus principios. Bueno, vamos a ver un poco todo, ¿no? Por un lado vamos a ver los preceptos básicos de la ley, en qué leyes está basado, ¿vale? Porque vamos a ver que hay varias leyes, leyes, reglamentos, incluso principios de la propia Constitución, los propios principios de la protección de datos. No lo vamos a ver todo porque es muy extenso, pero bueno, yo os he preparado un resumen dentro de lo que considero más importante para ver. Hablaremos sobre también los ficheros de titularidad pública, es decir, qué se hace con los ficheros de datos, con los ficheros de información, ¿vale? También trataremos y hablaremos al respecto de lo que son las infracciones y las sanciones, todos los datos especialmente que se consideran protegidos según la propia ley, en cuanto al tema de los ficheros, etcétera, el derecho de acceso a los archivos, sus distintas limitaciones y formas de acceso y, por supuesto, también, bueno, pues hablaremos y haremos referencia a lo que es en sí misma la Agencia Española de Protección de Datos y las diferentes áreas o actividades en relación a lo que es la propia coordinación de la propia agencia, ¿vale? A lo que a lo que se dedica. Veremos que hay determinada coordinación pues con entidades españolas haciendo determinadas tareas a nivel de la administración pública, también a nivel de la Comunidad Europea, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Es un poco largo, porque la realidad es que es muy extensa la propia ley y todo lo que hay que recoger y revisar. Yo he hecho un resumen lo más que he podido, ¿vale? Pero de todas formas hoy va a ser un poco largo. Bueno, vamos a ver si lo podemos agilizar. Bueno, en una primera aproximación, bueno, pues aquí os he puesto una definición, ¿de acuerdo? Es decir, en una primera aproximación decimos que lo que es la propia protección de datos se ha considerado o se ha convertido, ¿vale? En todos estos años, desde el año 99 hasta ahora mismo, pues ya se ha considerado o se ha constituido en una disciplina jurídica en sí misma, ¿vale? Cuya finalidad o cuya propia razón de ser se basa fundamentalmente en velar por la protección de los datos de las personas, ¿vale? Y no solamente desde un punto de vista individual, de sus creencias, opiniones, valores, políticas, no solamente desde un punto de vista individual, sino también desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Van más allá de simplemente los datos de un individuo, ¿vale? Es decir, no solamente se refiere a su esfera privada, sino que también abarca otros aspectos de su propia personalidad, ¿vale? Que vamos a ver. Bien. El derecho a la protección de datos se encuentra en su amparo constitucional en el artículo 18.4 de nuestra Carta Magna, conforme al cual dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, y que eso ha sido considerado por el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Bueno, pues según una ley, la ley del Tribunal Constitucional en relación a eso, según el amparo del Constitucional, que es la 292 del año 2000, ¿vale? Del 30 de noviembre, entre muchas otras que nos podemos encontrar, ¿vale? Y en ella lo que viene a recogerse en esa ley, en esta propia ley del Tribunal Constitucional, es el derecho fundamental, independiente y autónomo del derecho a la intimidad personal y familiar, que además se recoge en la propia Constitución, ¿vale?
Y además, en esa misma ley del Tribunal Constitucional, lo que nos viene a decir es que no solamente estamos hablando, lo que he dicho al principio, es decir, que no solamente hablamos de datos individuales o personales, sino que también hablamos desde el punto de vista de datos relacionados con cuestiones empresariales, entidades empresariales, etcétera, ¿vale? Bueno, asociaciones, ¿de acuerdo? Es decir, organizaciones o grupos, podemos decir organizaciones o grupos o asociaciones de personas o colectividades, ¿vale? Todo lo que es información también relativa a eso también se considera que está al amparo de la Ley Orgánica de la Protección de Datos. Bien, continuamos. De ese modo podemos decir que el marco normativo de lo que es la propia Ley de Protección de Datos está regulado, o digamos que la ley actual, que es la Ley 3 que tenemos aquí, 3/2018 del 5 de diciembre, de alguna manera viene, ¿no? O hay un caldo de cultivo previo, fruto de una serie de leyes, como he dicho antes, leyes, reglamento y artículos de la propia Constitución que van a confluir en la ley actual, que es la que en estos momentos está en vigor, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos el artículo 18.4 de la Constitución española. Todo esto lo he nombrado porque lo tenéis que saber, ¿vale? Lo tenéis que conocer, ¿vale? La Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de la Ley de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, el Real Decreto 1720/2007 del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15 de 1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Este Real Decreto se encuentra en vigor, ¿vale?, en todo aquello que no se oponga, es decir, ese Real Decreto de 1999, digamos que sigue en vigor en todo aquello que no vaya en contra de lo que en la ley actual que está en vigor aparece, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que todo aquello sirve con la salvedad de lo que no aparezca en la ley actual, ¿vale? Que es, pues, la ley que hemos dicho, la ley 3 del 2018 del 5 de diciembre, o el reglamento de la Unión Europea de 2016-679 del 27 de abril, ¿vale? Además tenemos que este reglamento se refiere o hace referencia a lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de sus propios datos, dentro de lo que se entiende dentro de la propia Unión Europea, ¿vale? Bien. Bueno, esto es lo mismo que he dicho, ¿vale? Bueno, esa misma ley, vamos a pararnos, ¿no?, a analizar lo que es en sí mismo la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Ya sabéis, como, bueno, más que nada porque es lo que vamos a ver, digamos que este tema 18 versa fundamentalmente sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Bueno, en la guía que os mandé la semana pasada aparecen las leyes, en concreto esta y alguna otra más, que tenéis que conocer, la de 1999, pues porque son necesarias revisar, ¿vale?, de cara a profundizar en los conocimientos de este tema, ¿vale? Como veis, yo siempre os digo que la Constitución es un conocimiento, es un tema que aparece transversalmente en todo el temario de lo que es la propia oposición, ¿vale? Pues porque la Constitución realmente, como siempre digo, regula los principios básicos de todas las normas legales y jurídicas, de todo el ordenamiento jurídico que se ha desarrollado, ¿vale? Con lo cual, la Constitución es básica estudiársela y sabérsela bien, ¿vale? Que es muy larga en un primer momento, puede parecer en una primera toma de contacto que es muy extensa, que es mucho contenido, pero como realmente las oposiciones están estructuradas por temas, pues la realidad es que a lo largo de toda la oposición se van viendo diferentes aspectos de la propia Constitución relativos al tema que se está tratando, con lo cual se hace más ameno de aprendérsela, ¿vale? Bien, entonces dicho esto, seguimos. Esta ley consta de 97 artículos estructurados en 10 títulos, ¿vale? Tenemos 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales, ¿vale? Por un lado está el preámbulo, tenemos la disposición general, o sea, el título 1 que recoge la disposición general, el título 2 que recoge los principios de protección de datos, el título 3 que hace referencia a los derechos de las personas en 2 capítulos, el capítulo 1 que se refiere a la transparencia e información y el capítulo 2 hace referencia al ejercicio de los derechos. Luego nos encontramos también con el título cuarto, que se refiere a las disposiciones aplicables a tratamientos concretos. El título 5, que es el responsable y encargado del tratamiento, hace referencia a todos los aspectos relacionados con el responsable y encargado del tratamiento, que lo vamos a ver, que además la ley habla mucho sobre ello, ¿vale? Porque de alguna forma es la persona o las personas que van a tener esa información sensible, ¿no?, que es objeto de protección, por eso habla en relación a ello bastante, ¿vale? Luego, dentro del título 5
nos encontramos con el capítulo 1, que se refiere a disposiciones generales, medidas de responsabilidad activa, el capítulo 2, el encargado del tratamiento, el capítulo 3, el delegado de protección de datos, el capítulo 4, los códigos de conducta y certificación. Luego nos encontramos con el título 5, que se refiere al responsable y encargado del tratamiento, ¿vale? Con el capítulo 1, lo que se refiere a sus disposiciones generales, su medida de responsabilidad activa, el capítulo 2, el encargado del tratamiento, el 3, el delegado de protección de datos, los códigos de conducta y certificación. Aparece muy bien desarrollado los principios básicos del código de conducta. Yo como tal no os lo, digamos que mi exposición de hoy no los voy a comentar porque bueno, es muy extenso y no me parece quizá que fuera que aportara mucho, ¿vale? Pero lo tenéis desarrollado, ¿vale? A lo largo del tema y la ley también viene, ¿vale? Entonces, bueno, pues aparecen los principios del Código de Conducta y Certificación. También nos encontramos con el título 6, que se refiere a las transferencias internacionales de datos, que hace referencia a estos reglamentos de la Unión Europea de los que hemos hablado, las autoridades de protección de datos. Luego tenemos dentro del título 7, que se refiere a las autoridades de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos. En el capítulo 2 nos encontramos con las autoridades autonómicas de protección de datos. El capítulo 8 se refiere a procedimientos en caso de la vulneración de la propia normativa legal. El título 9, el título 9 se refiere al régimen sancionador, el 10 a la garantía de los derechos digitales y posteriormente ya nos encontramos con las disposiciones adicionales, las 6 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, 16 disposiciones finales, ¿vale? Como veis, bueno, pues yo he hecho una síntesis de todo lo que abarca la ley, que hay que conocerla toda, ojo, ¿vale? Hay que conocerla toda y bueno, en todos sus aspectos, ¿vale? Bueno. Continuamos. El ámbito de aplicación, pues ya lo sabemos, ¿no? Es decir, es una ley que de lo que se trata es de proteger, ¿no?, los derechos, pues, de los datos personales, así como el tratamiento de esos datos, su automatización, ¿vale? De toda esa información, ¿vale? De todos esos contenidos o destinados a ser incluidos en cualquier fichero. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las excepciones al ámbito de aplicación? Bueno, pues las excepciones en relación a esa ley de su ámbito de aplicación son las que vamos a ver a continuación. Por un lado tenemos los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Pues son el tratamiento en relación al ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. ¿Vale? Una. El tratamiento por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título 5 del Tratado de la Unión Europea, que se refiere a política exterior y seguridad común. Cuando se refiere también a tratamientos efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. ¿De acuerdo? O bien cuando se trata de tratamientos efectuados por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y prevención. También, ¿vale?, esa ley está excluida en los aspectos o en los temas relacionados con las personas fallecidas o también, como vemos aquí, en todo aquello relacionado a la normativa sobre protección de materias clasificadas, es decir, en aquello que se considere, bueno, pues que tiene un tratamiento más específico, ¿no? Es decir, que es una información más clasificada y va ajeno a esa ley, sino que tiene otro tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora cuáles son los principios de la ley, ¿vale? De esa ley de protección de datos. Bien, el primer principio que podemos hablar de esa ley, ¿vale? Ya he dicho antes, bueno, va a salir muchas veces a lo largo de toda la exposición, ¿vale? Pero ya he dicho que la primera ley fue la de 1999 y que, bueno, pues que la que está en vigor, digamos que la de 1999 también la tenéis que conocer y la tenéis que estudiar porque ya sabéis, como bien dice el tema, que está en vigor, salvo en aquellas cosas que se anule en la actual, que es esta, ¿vale? La Ley Orgánica 3/2018 y que aparece también en el reglamento 2016-679 y aparecen los siguientes principios que vamos a analizar ahora. El primer principio es el principio de la lealtad, licitud y transparencia, ¿vale? Otra de las cuestiones que vamos a ver de una manera reiterada y constante a lo largo de toda la ley. Y es decir, se refiere a que los datos personales tienen que ser tratados de manera leal, lícita y transparente en relación con el interesado, ¿vale?
También que el tratamiento únicamente será lícito cuando cumple al menos uno de los siguientes requisitos. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, yo aquí pongo entre otros porque hay más, ¿de acuerdo? Yo solamente voy a hacer referencia a 2 o 3, pero hay más, ¿eh? En la propia ley desarrollada hay más y en el tema que tenéis para revisar también. Entonces, primero, que el interesado haya prestado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. El principio de limitación de finalidad es el siguiente principio, ¿de acuerdo? Es decir, hemos visto el principio inicial, que es el principio de... a ver, perdonar. Ay, de verdad. Perdonar. Aquí. El principio de lealtad, licitud y transparencia, ¿vale? Y vamos a ver el principio de finalidad. El principio de limitación de finalidad quiere decir que esos datos que se recogen de carácter personal tienen que estar limitados para el fin en sí mismo para el cual se están recogiendo, ¿vale? Es decir, que no se puede hacer un tratamiento más allá de esos datos de la finalidad para la que se han recabado o recogido, ¿de acuerdo? Salvo, hay unas excepcionalidades que son, salvo que esa información, ¿de acuerdo?, sirva para archivos de interés público, sirva para investigación, ¿vale? O bien sirva para aspectos de carácter estadístico. ¿Vale? En esos casos no se considerará, digamos, ilícito el hacer el uso de esa información o incluso la limitación de los datos de la información, ¿vale? Luego, el principio de la minimización de datos, pues se refiere a lo mismo, es decir, se refiere a que los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que es tratado. Es decir, que tenemos que recopilar aquellos datos que son los mínimamente necesarios para lo que vamos a utilizar, ¿vale? O para el fin que necesitamos recabarlos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el principio de exactitud. Se refiere a que esos datos, bueno, pues de alguna forma tienen que, en la medida, perdón, de lo posible, tienen que ser, bueno, pues exactos, ¿eh? Tienen que ser lo más exactos posibles, en la medida de sus posibilidades. Y además eso se recoge de alguna forma en la propia ley, ¿no? El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 3/2018 señala que no será imputable al responsable del tratamiento siempre que éste haya adoptado toda la medida responsable para que se supriman o rectifiquen sin dilación, ¿no? Es decir, que de alguna forma el principio de exactitud es importante, lo recoge la propia ley, ¿vale? Pero de alguna forma, según el artículo 4.2, lo que viene a decir es que el propio responsable de los datos al 100% no es responsable, digamos, de la no exactitud de los datos, una vez, por ejemplo, que a lo mejor esos datos se utilicen para otros fines diferentes de los que se ha utilizado, de los que inicialmente a lo mejor se utilizó, ¿vale? O bien siempre y cuando se hayan tomado o se han tenido en cuenta todas las medidas que se tengan que tomar en relación al uso de esa información, para que esa información sea lo más exacta posible, ¿vale? Luego, nos encontramos con el principio de limitación del plazo de conservación, es decir, que los datos personales también serán mantenidos de una manera que permita el tiempo necesario para los fines para los cuales esos datos se han recabado, no más allá del tiempo que venga estipulado, ¿no? Y ya sabéis que dentro de la propia administración la duración o no de esos propios datos va a depender de para el fin para el que lo vamos a usar, ¿de acuerdo? De hecho, ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿vale? Por otro lado, lo que viene a decir la ley, que es una reiteración de principios anteriores que hemos visto, es que los datos personales se pueden conservar durante periodos de tiempo más largos, siempre y cuando esa información se vaya a utilizar para una serie de aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues, por ejemplo, como ya he dicho antes, para fines estadísticos, para fines de investigación o para fines de archivo. Si se utilizan para cualquiera de esos aspectos, ¿vale? Se considera lícito el continuar teniendo esa información, ¿vale? Bueno,
Seguimos. El principio de integridad y confidencialidad, es decir, que los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas técnicas o organizativas que se hayan puesto en vigor adecuadas para ello, ¿no? Para su prevención. Luego, el principio de, bueno, cuando digo prevención me refiero para la protección, es decir, para la prevención de la protección, de que realmente se esté protegiendo adecuadamente esa información, según dice la ley, ¿vale? Bien, el principio de responsabilidad proactiva se refiere a, bueno, pues a que el propio responsable del tratamiento de esos datos tiene que actuar de una manera, no solamente, o sea, aparte de legal, con cierto principio de responsabilidad proactiva, ¿eh? Es decir, preveyendo, bueno, pues los posibles aspectos que se puedan derivar o los aspectos que se puedan encontrar en la propia ley, ¿no? O los aspectos que se puedan encontrar, me refiero, irregulares, ¿no? Por eso hacemos referencia a la proactividad, es decir, la idea de adelantarse a los posibles cambios o errores que puedan devenir, ¿vale? Bien, luego, el derecho a la protección de datos. Bueno, pues se trata de uno de los puntos más importantes y fundamentales de la protección de datos, por lo que aunque la ley no marca diferencias con el reglamento de la Unión Europea, se puede considerar que es importante, bueno, pues por todos los matices, ¿no?, que aparecen reflejados en la ley más orgánica 3/2018. Bueno, por otro lado tenemos los derechos de acceso, que también es otro de los principios. ¿De acuerdo? El reglamento establece sobre el derecho de acceso que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen, y en ese caso, bueno, pues el derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información. También los fines del tratamiento, las categorías de datos personales de que se trate, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, así como, bueno, pues como aparece aquí, terceros u organizaciones internacionales y entre otros, ¿vale? Es decir, que aquí aparecen estos derechos de acceso, pero hay más, ¿de acuerdo? La ley contempla más, ¿okay? Que yo no los he puesto, pero están ahí. Luego, el derecho de rectificación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la Unión Europea, ya hemos visto el 2016/679, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan, teniendo en cuenta los fines del tratamiento. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018 contempla lo establecido para el reglamento con el artículo 14, en donde lo que viene a decirnos es que al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del reglamento de la Unión Europea del 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento, ¿vale? De los datos que se están tratando, que se están gestionando, ¿de acuerdo? Bien, el derecho de supresión o el derecho al olvido. Según el reglamento, como decimos, de la Unión Europea 2016 del 679, nos dice que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, ¿vale? Y además, bueno, pues siempre y cuando no concurran una serie de circunstancias que vamos a ver ahora, ¿vale? Que son, por ejemplo, que hay más de las que yo voy a poner aquí, ¿vale? Pero alguna de ellas, por ejemplo, que los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos. Bien, segundo aspecto, que los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Que los datos personales deben suprimirse por el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, ¿vale? Si se dan alguna de esos aspectos, ¿de acuerdo? Podemos decir que alguno de estos tres aspectos, bueno, pues podemos decir que hay un derecho de supresión de esa información, ¿vale? Por parte del propietario de los datos. Dice, el derecho de limitación del tratamiento. Bueno, pues lo que viene a disponer el reglamento de la Unión Europea en el 2016, el reglamento de la Unión Europea del 2016/679, es que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de los siguientes aspectos, ¿no?
entre otros, porque hay más, ¿vale? Pero vamos a comentar algunos. Por ejemplo, que el interesado impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. El tratamiento, que además que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación también de su uso. ¿Mm? Luego, la portabilidad, el derecho a la portabilidad de los datos. De acuerdo con el reglamento de la Unión Europea 2016/679, el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado cuando se dé cuando concurran una serie de circunstancias, como por ejemplo que el tratamiento esté basado en el consentimiento en un contrato o que el tratamiento se efectúe por medios automatizados. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente derecho, el derecho de oposición. Bien, respecto al derecho de oposición, podemos decir que el Reglamento de la Unión Europea del 2016/679 señala que el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento, incluido la elaboración de perfiles. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. ¿De acuerdo? Seguimos. Hay más, ¿vale? Fijaros todos los derechos que hay. Por eso realmente los principios de conducta, etcétera, también son muy extensos y yo no los he puesto, ¿vale? Porque si no necesitaríamos toda la clase para explicarlo, ¿vale? Derecho a decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Pues el reglamento establece que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, ¿vale? Incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en esa persona, ¿vale? O que de alguna manera le pueda afectar a ese individuo significativamente. 2. El apartado 1 no se aplicará siempre y cuando concurra una serie de circunstancias, que son las siguientes. Primero, que es necesario para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento, ¿vale? Es decir, siempre y cuando esa información no sea necesaria para un contrato que se está celebrando entre dos partes, ¿vale? La segunda, que está autorizada por el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. Tercero, se basa en el consentimiento, además explícito por parte del propio interesado. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Hasta aquí hemos visto, vale, vamos atrás, perdón. Hasta aquí hemos visto los derechos a las decisiones individuales en cuanto a hacer el uso de esa información, ¿vale? Bueno, de los datos. Seguimos. Las disposiciones, ahora vamos a ver aquellas disposiciones, y hemos dicho que existen una serie de disposiciones finales dentro de lo que la propia 16 disposiciones finales, ¿eh? Es decir, que imaginaos las que hay. Yo voy a comentar algunas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esas disposiciones aplicadas, ¿vale? A tratamientos concretos, alguna de ellas, ¿vale? No todas. Entonces, decimos que una vez que nosotros, bueno, pues nos ubicamos en lo que hemos visto, ¿no? En relación a todos los principios de la ley, que ya los hemos comentado, ¿vale? Bueno, hemos comentado la ley en las leyes que se basa, ¿vale? Dentro de la propia Unión Europea, dentro de las propias leyes orgánicas, con sus distintas modificaciones, sus distintos reglamentos, ¿vale? Hemos hablado también de la Constitución, del artículo 18.4, que recoge también, o sea, también hemos hablado de la Constitución. Y, bueno, dice aquí, o sea, lo que os he puesto aquí es que una vez que tenemos claro, pues, bueno, de alguna forma los derechos, los principios de la ley, de la propia ley en sí misma, bueno, pues hay que tener en cuenta aquellos tratamientos concretos, ¿no? Por ejemplo, que son la inclusión en sistemas de información de solvencia crediticia, lo que se consideran ficheros de morosos, ¿no? Es decir, los ciudadanos podrán ser incluidos en los sistemas de información de solvencia crediticia cuando mantengan una deuda de más de 50.000 euros con algún prestador de servicios. Es decir, que si uno tiene una deuda de más de 50.000 euros, pues evidentemente sabe que tiene que estar en ese fichero, ¿vale? Luego, los ciudadanos, perdón, he dicho 50.000 euros, no, más de 50 euros,
disculpar. Si uno tiene una deuda de más, ya me parecía poco, me parecía mucho dinero, de más de 50 euros con algún prestador de servicio. Es decir, que si uno debe más de 50 euros, automáticamente se le incluye en el fichero de morosos. Eso es lo que dice la ley. Bueno, también dice que los ciudadanos no podrán mantenerse registrados en estos sistemas más de 5 años contados desde la fecha de vencimiento de la obligación de ese pago. Bien, luego, inclusión en sistemas de información de solvencia crediticia, los ficheros de morosos de los que estamos hablando, ¿no? Lo de los 50 euros, lo de más de 5 años, y además que la ley lo que viene a decir en estos sistemas es que se podrán consultar, es decir, que habrá acceso a esa información cuando quien consulte tenga una relación contractual con la persona, relación implique el abono de una cuantía concreta. Por ejemplo, léase, ya se sabe, es decir, nos estamos refiriendo, pues uno va a pedir un crédito, ¿no? Pues realmente, bueno, pues como va a establecer una relación contractual con una persona que le va a hacer un abono de una cuantía concreta, pues esa persona o esa institución o esa entidad tiene acceso a ese fichero de morosos, ¿de acuerdo? Luego, cuando la persona hubiera solicitado financiación, pago aplazado, facturación periódica, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Cuando hay pago aplazado, en fin, también. Todo esto aparece reflejado en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3 de 2018, ¿vale? De la que estamos hablando. Bueno, estamos hablando de esa y de la de 1999, ¿vale? Pero bueno, en la 3/2018 aparece. Bien, seguimos. Además, esta misma ley añade otras cosas que, bueno, pues que realmente a día de hoy están mucho más, ¿cómo decir la palabra? En nuestra vida diaria están más presentes, ¿no? Como por ejemplo son los sistemas de videovigilancia, las cámaras y los sistemas de videovigilancia. Cada vez hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues en la última ley se introdujeron medidas con la idea o con la intención de, bueno, pues evidentemente siempre se hace con la intención de mejorar, ¿no? Entonces, en esa ley, en la última ley, en el artículo 22 de dicha ley, hace referencia a que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, puedan llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o de videocámaras, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes, así como de sus instalaciones. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Es decir, que en la calle se puede realmente filmar, siempre y cuando se haga con la intención de, bueno, pues de salvaguardar, como dice aquí, la seguridad de las personas y de los bienes, así como de sus instalaciones. Bien. Asimismo, hace referencia a la limitación de actividad publicitaria de las empresas, lo que se llama la lista Robinson, es decir, de la lista de información publicitaria, porque ya se sabe o ya sabemos todos, ¿no?, que muchas veces con nuestros datos personales, cuando nosotros, a veces cuando nos piden autorización para uso de ellos, en la inmensa mayoría de las veces se hace para venderlo o utilizarlo en empresas publicitarias, ¿de acuerdo? Entonces, esas empresas publicitarias se les llama listas Robinson, ¿no? Entonces, cuando los ciudadanos de alguna manera lo que quieren es estar excluidos a nivel publicitario, es decir, de cualquier entidad que gestiona esa información de uno, pues lo que hace es que solicita lo que se llama la lista Robinson, pues que de alguna manera esta lista, ¿no?, es la lista en la que aparecen las personas que no quieren que se haga uso de sus datos, que lo solicitan de manera expresa, ¿de acuerdo? Bien sea pues información publicitaria por canales postales, telefónicos, electrónicos, ¿vale? Da igual. Uno solicita inscribirse en esa lista y no recibe, y esa información, su información, no se puede hacer uso de ella, ¿vale? Bien, los ciudadanos registrados en la lista Robinson solo recibirán publicidad de empresas a las que hayan autorizado, es lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Solamente serán autorizadas aquellas empresas, que realmente la persona lo permita, porque en la lista Robinson uno apunta allí quien no quiere que le mande información, ¿vale? Que no quiera que tenga sus datos. Bien, todo esto aparece reflejado en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2018, de la última ley. ¿De acuerdo? Bien, seguimos.
cosas más importantes y más interesantes. Por ejemplo, que el tratamiento de datos en el ámbito de la función, vamos a ver también dentro de lo que estamos hablando de esas disposiciones finales, ¿no? De esos casos excepcionales, por ejemplo, el tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública, ¿no? Según el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2018, el tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá dispuesto en su legislación específica, así como en el reglamento de la Unión Europea 2016/6791 de la ley de la que estamos hablando, ¿vale? Es decir, que según esta ley, ¿vale? Bueno, pues la información de los datos personales hará uso o de alguna forma en el ejercicio de su función estadística, bueno, pues las personas o aquellas entidades que tengan la función estadística pública, ¿no? Se someterá según diga la propia ley, ¿vale? En esa función estadística, en cada entorno concreto del que estemos hablando, ¿vale? Luego, el tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las administraciones públicas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere que en la ley está el artículo 26 y lo que hace referencia es a lo siguiente, y es que es lícito el tratamiento por parte de la administración pública de datos con fines de archivo. Bueno, esto lo hemos dicho antes, ¿vale? Antes, lo que aquí aparece, lo que yo os estoy explicando ahora con los artículos específicos, ¿vale? De la propia ley, lo he dicho antes, es decir, antes en un primer inicio, cuando estaba comentando el tema, estaba comentando el ámbito de excepcionalidad de la propia ley. He hecho referencia a que en líneas generales uno puede hacer uso, o sea, el uso está limitado, etcétera, etcétera, salvo con unas excepcionalidades, ¿no? Y esas excepcionalidades son las que estamos viendo ahora. Es decir, son, como hemos dicho, cuando la información se utiliza para fines históricos, fines estadísticos o fines de investigación, ¿de acuerdo? Los fines estadísticos son los que estamos hablando respecto al artículo 25, ¿vale? Los fines de interés público por parte de las administraciones públicas son aquellos datos, como aparece aquí, que se puedan necesitar de hacer uso por parte de la administración, pues con un fin, por ejemplo, de conocimiento de patrimonio histórico español, en fin, no lo sé, por información histórica, de que se quiera saber algo de la ciudadanía en determinados aspectos, ¿no? Pues en esos casos se regula, ¿vale? Pues como que se puede hacer uso de esa información, ¿vale? Se regula el acceso a esos datos, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de la Administración General del Estado como también desde el punto de vista, como bien explica aquí, desde el punto de vista de lo autonómico, ¿vale? Bien, seguimos. Dice, el responsable y encargado del tratamiento, vamos a hablar ahora, dentro de lo que son los archivos o los ficheros de titularidad pública, vamos a hablar ahora del responsable y encargado del tratamiento de esos datos, ¿no? Bueno, que estos ya os he dicho también antes cuando hemos hablado sobre esto, cuando hemos revisado las características que tenía la ley, ¿no? Los capítulos y los títulos que tenía la ley, os he dicho que, bueno, pues que es un tema importante, ¿no? Realmente el responsable y el encargado de los datos, pues realmente es una figura importante dentro de lo que es la propia ley, ¿no? Porque de alguna forma es la persona que va a hacer uso de ese material sensible, ¿no? O al que de alguna forma va a ser el responsable de esa gestión. Bueno, seguimos. El artículo 28 de la ley orgánica, como digo, 3/2018, dice que los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados de los artículos 24 y 25 del reglamento, ¿vale?, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento se hace según lo que dicta la ley, ¿vale? Y así, además, evidentemente, se va a valorar si se realiza, ¿no?, el tratamiento de esa información teniendo en cuenta, pues, el impacto de la protección de datos, ¿vale? Según lo que además se recoge en la sección 3 del capítulo 4 del reglamento. Bueno, es decir, que de alguna forma, bueno, pues la ley lo que dice en su artículo 28 es que, bueno, pues el propio responsable y encargado de esa información tiene que tener o llevar a cabo medidas técnicas y organizativas apropiadas, acorde a lo que marca la ley, para hacer uso de esa información, ¿vale? Y además esas medidas técnicas y organizativas tienen que estar de acuerdo y conforme al reglamento, ¿no?, a lo que recoge la propia ley, ¿vale? Bueno, bien, los supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento. Según el artículo 29 de la Ley Orgánica, hace referencia a cómo se limitan, ¿no?,
esas responsabilidades en el uso de esa información dependiendo de las actividades, ¿no? Por parte de cada uno de los responsables o los corresponsables de ese tratamiento, ¿no? Es decir, está el responsable último a lo mejor de ese fichero, pero luego hay otras personas que dentro de ese fichero o dentro de esa organización, es decir, para que me entendáis, ese fichero lo tiene a disposición una determinada empresa, pero luego hay otras que hacen uso de esa información, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos hablando de esos corresponsables, es decir, esas personas que también comparten la responsabilidad, puesto que también hacen uso de esa información, ¿vale? De esos datos. Bien. Los representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecido según aparece en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues la ley lo que nos dice en su artículo 30 como novedad es que hace referencia a la responsabilidad solidaria del representante de los responsables o encargados del tratamiento establecido fuera de la Unión Europea, ¿vale? De esa forma lo que viene a decir es que, que sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento de los datos y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda, bueno, pues de alguna forma hay una responsabilidad solidaria del representante del propio representante de los responsables o encargados del tratamiento fuera de la Unión Europea, ¿vale? Es decir, que de alguna manera, bueno, pues existe fuera del marco de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, cierta responsabilidad por parte de los responsables o los encargados del tratamiento de esos datos, ¿vale? Luego tenemos el concepto del derecho a conocer el registro de actividades de tratamiento de datos personales en las organizaciones públicas, es decir, que los ciudadanos tienen derecho a saber, ¿vale? Y a conocer la relación de las actividades de tratamiento de datos personales que realizan las organizaciones públicas con las que se relaciona. Estas organizaciones deben explicitar de forma clara y sencilla quién trata los datos personales, con qué finalidad, cuál es la base jurídica, etcétera, ¿vale? Es decir, que bueno, pues que hay que justificar, ¿no?, el uso de determinada información por parte de la administración pública en relación al ciudadano, o en relación en esta persona, al interesado que se llama, ¿no?, a la persona. Luego, todo esto, como estamos comentando, aparece además, estamos repasando algunos de los artículos de una manera continuada, ¿no? Todo esto además aparece en el artículo 31 de la ley orgánica, de esta misma ley, ¿vale? Que a su vez se refiere a lo que aparece en el artículo 30, en el cual hace referencia a una serie de puntos que vamos a comentar, ¿no? Por ejemplo, que cada responsable y su representante llevará un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, que todo esto aparece reflejado en la ley en el artículo 31 y que a su vez en el artículo 30 lo que viene a decir es que cada responsable y su representante llevará un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Es decir, esto es lo que hacen las empresas, por ejemplo, que cuando hoy en día uno va a trabajar o va a una determinada organización, le hacen firmar un documento conforme da permiso a hacer uso de sus datos. Esto es a lo que se está refiriendo, ¿vale? Es decir, que hay que llevar un registro, hay que llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas de esa información, ¿vale? Luego, que cada encargado, y en su caso el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga. Y que los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclusive en formato electrónico, ¿vale? Todo esto nosotros en nuestra vida diaria ya lo vivimos, ¿vale? Ya nos ocurre, ya nos pasa. Luego, el responsable o el encargado del tratamiento, y en su caso el representante responsable o del encargado, pondrán el registro a disposición de la autoridad de control cuando se solicite, ¿vale? O la autoridad competente cuando en un momento dado lo pueda solicitar, ¿de acuerdo? Además, nos dice que las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 50 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, ¿no? Artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condena e infracciones penales, que es lo que se refiere el artículo 10, ¿vale? Asimismo, bueno, pues el artículo 32 de la ley hace referencia a que el responsable de los datos, del tratamiento de esa información, está obligado a bloquear la información cuando proceda su rectificada supresión, ¿vale?
cuando sea solicitada una rectificación o una supresión de la información, tiene que anularla, ¿vale? Es decir, si uno solicita a una determinada entidad que su información no se haga uso, tiene que respetarlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver, bueno, hasta aquí hemos visto el punto que se refiere a los ficheros de titularidad pública. Ahora vamos a ver dentro de la ley, también de una manera breve, porque realmente hay mucho más de lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora lo que se refiere a las infracciones, ¿de acuerdo? Lo que son las infracciones y las sanciones, como consecuencia de un uso inadecuado de los principios que marca la ley, ¿vale? ¿Cuáles son esos? Bueno, pues el primer artículo que nos recoge es el artículo que vamos a hablar, es el artículo 70, ¿vale? Donde hace referencia a sujetos responsables. Aquí lo que se refiere es que están sujetos a, lo que se refiere este artículo es a una serie de aspectos, ¿no? Que vamos a comentarlos. El primero, y es que están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento de la Unión Europea, el 2016/679, y en la presente ley orgánica, ¿quiénes? Pues los que aparecen a continuación. Los responsables de los tratamientos, los encargados de los tratamientos, los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea, las entidades de certificación, las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. Y asimismo no serán de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este título. ¿Qué dice el artículo 71? Hace referencia a las infracciones y dice que se considerarán infracciones y actos infracciones, los actos y las conductas a las que se refieren los apartados 4 y 5 y 6 del artículo 83 del reglamento del que estamos hablando, ¿vale? Del UE 2016-679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica, es decir, a la ley de la que estamos hablando, ¿vale? La 3/2018. Bien. El artículo 72, ¿qué nos dice? Pues nos hace referencia a las infracciones consideradas como muy graves, ¿vale? Hemos visto infracciones, ahora vamos a ver las infracciones muy graves. Dice, en función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679, se consideran muy graves y prescribirán a los 3 años las infracciones que supongan una vulneración de los artículos mencionados en aquel y en particular las siguientes, ¿no? Primero, el tratamiento de los datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679. Y, por último, el incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679, para la validez de su consentimiento, ¿vale? Del consentimiento de esa información. Luego, las infracciones consideradas graves, ¿de acuerdo? Pues en función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento de la Unión Europea, 2016/679, se consideran graves y prescribirán a los 2 años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y en particular en las siguientes, ¿no? Que son, por ejemplo, pues el tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento cuando da capacidad para ello, o del titular de su patria potestad, conforme al artículo 8 del reglamento. Estamos hablando ahora del reglamento de la Unión Europea. Además, no acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679. Bueno, el artículo 74 hace referencia a infracciones consideradas como leves. Aquí se considerarán leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 8 del Reglamento de la Unión Europea y en particular lo que aparece a continuación, los que vamos a comentar ahora dentro de ese reglamento, ¿vale? Que son, por ejemplo, el primero dice el incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar la información exigida por los artículos 13 y 14 del reglamento.
la exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del reglamento por atender las solicitudes del ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 al 22 del reglamento, cuando así lo permita en su artículo 12.5 si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Que existen casos en los que para poder acceder a determinada información hay que pagar, ¿de acuerdo? Hay que pagar una tasa, hay que pagar un canon. En la propia administración pública ya lo vimos, en temas anteriores lo hemos visto, que hay que pagar, que eso está recogido legalmente. Con lo cual, bueno, pues si alguien se niega a hacer a pagar esos cánones o esas tasas que están establecidas, bueno, pues ya sabemos que hay una serie de infracciones, ¿vale? Ya sea, yo estoy hablando de la administración pública, ahora mismo no recuerdo, pero estuvimos hablando el otro día, en el tema, cuando estuvimos hablando sobre el tema de archivo, registro de la documentación, lo comentamos, que el ciudadano tiene derecho, que por ahí la ley dice que el ciudadano tiene derecho a hacer uso a solicitar, ¿no? La información que considere a la administración, pero que bueno, pues que la administración le puede pedir al ciudadano, según lo que se recoja la ley, según para qué tipo de gestión, el pago de una serie de tasas por ese trámite, ¿vale? Bueno, seguimos. El artículo 75, ¿qué nos dice respecto a las infracciones y las sanciones? Pues nos dice que la interrupción de la prescripción de la infracción, ¿no? ¿Cómo se interrumpe, ¿no? esa infracción, ¿no? Pues lo que viene aquí a decir es que se interrumpirá la prescripción de la iniciación de cualquier tipo de infracción o de un procedimiento sancionador, ¿vale? Si se reinicia el plazo de presentación y si el expediente sancionador estuviere paralizado durante un plazo de más de 6 meses por causas no imputables al presunto infractor. Es decir, que si hay un expediente y está parado, ¿vale?, durante más de 6 meses y no hay causas que se puedan imputar, es decir, no hay razones reales de a la persona que sería, o sea, no hay razones reales, me refiero a que no hay pruebas sustanciales como para decir que el presunto infractor ha cometido ninguna falta, pues realmente en un plazo de 6 meses se paraliza esa presunta o esa prescripción de lo que puede ser una infracción. También hay más casos, por ejemplo, cuando la Agencia Española de Protección de Datos considere que la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 60 del Reglamento de la Unión Europea, interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del proyecto, de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control interesadas, ¿vale? Luego, el artículo 76 hace referencia a lo que llamamos sanciones y medidas correctivas, ¿vale? Bien, dice, en primer lugar, decimos que las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento de la Unión Europea dice que se tendrán en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. ¿Cuáles son? Pues dice que de acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2 del Reglamento de la Unión Europea, también puede tenerse en cuenta, por un lado, el carácter continuado de la infracción, la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales, los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción, la posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción, ¿vale? Entre muchos otros aspectos, ¿de acuerdo? El artículo 77. El artículo 77, en el régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento, dice lo siguiente. Primero, que el régimen establecido en ese artículo se da de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados. ¿Quiénes? Bueno, pues los que aparecen a continuación, algunos de ellos, ¿vale? Entre otros, hay más, yo he citado algunos, que son los órganos constitucionales o con relevancia constitucional, instituciones de las comunidades autónomas, órganos jurisdiccionales, la Administración General del Estado, administraciones locales, autonómicas, organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la administración pública, autoridades administrativas independientes o en sí mismo, por ejemplo, el Banco de España, ¿vale? Entre muchas otras, ¿de acuerdo? La prescripción de las sanciones. Podemos decir que las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y de esta ley orgánica prescriben en los siguientes plazos. ¿En qué plazos? Bueno, pues vamos a verlo. Primero, cuando las sanciones por importe igual o superior a 40.000 euros prescriben en el plazo de un año.
cuando las sanciones por importe comprendido entre 40.000 y 300.000 euros prescriben a los 2 años, cuando las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los 3 años. 2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. ¿Vale? Bien. El reglamento de la Unión Europea 2016/679 del 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Y recoge lo siguiente, dice que este reglamento ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. El reglamento dice que las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos, protegiendo especialmente el derecho de las personas físicas a la protección de sus datos personales. Asimismo, dice que el reglamento señala expresamente, y esto es lo más importante, que se permite una libre circulación de los datos personales dentro de la Unión, ¿vale? Y que no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, ¿vale? ¿De acuerdo? De alguna manera, este reglamento lo que viene a decir es que la aplicación del tratamiento total o parcial de esos datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales, contenido destinado a ser incluido en un fichero, ¿vale? Digamos que de alguna forma, de acuerdo con lo establecido en él, se entienden, ¿no?, una serie de aspectos, ¿no?, que son datos personales, ¿vale? Toda persona física tendrá, bueno, pues un identificador, ¿no? Los tratamientos, por ejemplo, ¿vale?, que también, bueno, pues aparecerán estructurados, ¿de acuerdo? Es decir, todos estos son datos especialmente protegidos que dentro de esa propia ley, ¿vale?, de este reglamento de la Unión Europea, lo que hace referencia a que hay datos, ¿vale?, que pueden ser total o parcialmente automatizados, ¿vale?, a nivel de datos personales, ¿no? Y esos son los que vamos a ver. Hemos dicho datos personales, ¿vale?, que tienen un identificador, el tratamiento, ¿vale?, es decir, que bueno, pues el tratamiento de esa información también, por el cotejo, la interconexión, la supresión, la limitación, el tratamiento que se va a hacer de ella, la limitación del tratamiento, ¿vale? La elaboración de los perfiles, es decir, para qué utilización va a ser útil, para qué o con qué finalidad va a ser utilizada esa información, la pseudonimización, es decir, que el tratamiento de datos personales se hace uso de él de tal manera que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar la información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. El fichero, es decir, todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. El responsable del fichero, o sea, toda persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otras personas determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión Europea o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecer el derecho de la Unión o de los Estados miembros, ¿vale? El encargado del tratamiento, ¿vale?, es decir, la persona física o jurídica o la propia autoridad pública o cualquier otro organismo que sea el responsable del tratamiento. El destinatario, es decir, la persona física o jurídica a quien de alguna forma se comunique esa información, ¿vale?, o se trate o no de un tercero. Dice, no obstante, se considera destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros, ¿no? El tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme a las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento. En tercer lugar, pues la persona física o jurídica, ¿vale?, un tercero,
Es decir, no en tercer lugar, sino la persona que aparece en tercer lugar, cuando he dicho tercer lugar, ¿no? Es decir, se refiere a un tercero, ya sea una persona física, jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado. El consentimiento del interesado, es decir, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen, que son dirigidos a él, ¿vale? La violación de la seguridad de los datos personales, es decir, toda aquella información que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación de acceso no autorizados a dichos datos. Los datos relativos a la salud, ¿vale? Todo lo que es relativo a temas de servicio sanitario. Los representantes, es decir, la persona física o jurídica establecida en la Unión, que de alguna forma venga designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento y que además represente el responsable o el encargado en lo que se refiere a determinadas obligaciones, ¿no? La empresa, también, persona física, jurídica, el grupo empresarial, las normas corporativas, también, ¿vale? Dentro del Estado miembro también se protegerán. La autoridad de control, también. Es decir, además de todos estos datos, podemos decir que existe también todos estos datos que hemos estado comentando, lo que se denominan categorías especiales de datos. El reglamento incluye dos nuevas categorías especiales dentro de los datos. Es decir, que la antigua ley ya recogía, en cierta forma, estos datos que están protegidos dentro de lo que es la Unión Europea por ese reglamento, ¿vale? Pero que además hace referencia a categorías especiales de datos, ¿vale? Y que en la actual ley se hace referencia a esos datos como categorías especiales de datos. Y el reglamento incluye dos nuevas categorías especiales de los que ya hemos visto, ¿vale? Es decir, todo esto que hemos visto son categorías de datos, todo lo que hemos estado repasando hasta aquí son categorías de datos que dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos se recogían como datos que se protegen dentro de lo que es el reglamento de la Unión Europea, ¿vale? Del reglamento que hemos comentado todo el rato, que es lo que respecta a los Estados miembros, ¿vale? Bien, pues además de eso, en la última ley, en la ley 3/2018 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, se hace referencia a dos grupos más de protección de información dentro de ese marco de la Unión Europea que los denomina categorías especiales de datos. ¿Cuáles son? Los datos genéticos, ¿vale? Relativos a la genética, biología de la persona, y los datos biométricos. Esto es algo que en estos momentos se está utilizando mucho, cada vez más, ¿vale? Los datos biométricos son datos personales obtenidos a través de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, que se obtienen a partir de ¿qué? Pues a partir de imágenes faciales, datos dactiloscópicos, huellas, etcétera, ¿vale? Bien. Lo que viene a decir es que el reglamento, este reglamento del que estamos hablando, el reglamento de la Unión Europea del 2016-679, lo que dice es que el interesado tiene que prestar consentimiento, ¿de acuerdo? Tiene que ceder su consentimiento para que se haga uso de esa información, ¿vale? De esos datos de uno, ¿eh? El reglamento de la Unión Europea 2016/679 prevé algunas situaciones en las que el consentimiento además ha de ser explícito. Esta garantía adicional afecta a los siguientes casos, ¿vale? Que son tratamiento de categorías especiales de datos, adopción de decisiones automatizadas y transferencias que sean internacionales, ¿vale? Es decir, que que tiene que haber realmente un consentimiento explícito, ¿vale? De esa información para poder hacer uso de ella, ya hemos dicho, ¿vale? Tratamiento de categoría especial de datos siempre que sean decisiones automatizadas o simplemente por transferencias, fijaros, internacionales. Seguimos. Ahora nos vamos a detener, ya nos queda para terminar, ¿vale? En lo que se refiere la Agencia Española de Protección de Datos, que al principio he hablado de la Agencia de Protección de Datos, como hemos dicho que incluso al principio era una ley, ¿no? En sus inicios, pero que poco a poco, fruto de la importancia y del fruto de la importancia a través del nuevo uso de la información y del tema del Internet, de las redes sociales y del uso electrónico de todo lo que implica las comunicaciones en el mundo, bueno, pues realmente todo lo que es el tema de la protección de datos
en sí misma ya se considera una propia disciplina, ¿vale? Porque es necesaria para la protección de la información de las personas, ¿no? Y de las empresas. Entonces, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaboran de alguna forma conjuntamente con la Ley Orgánica 6 de 1985 del 1 de junio del Poder Judicial y se les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Es decir, que por una parte la Administración de Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial, a través de esta ley, de alguna manera establecen medidas, ¿no? Pues para realmente llevar a cabo, ¿no? Acometer, ¿no? Funciones en aras, bueno, pues de la protección y de hacer cumplir esa ley, ¿vale? La Agencia Española de la Protección de Datos, como he dicho, se rige por lo dispuesto en el reglamento, la ley en todas sus distintas disposiciones. Además de eso, pues decimos que, sin perjuicio de todo lo previsto, se rige además por la norma citada en el artículo 110, bueno, de la ley del régimen jurídico, del régimen superior de, ¿vale? Aparte de eso, de la ley del régimen jurídico. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante un Real Decreto, ¿no? Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del reglamento, como hemos dicho, en particular para ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo, de este reglamento, en la ley orgánica y en sus distintas disposiciones, ¿vale? En concreto, vamos a hacer referencia, vamos a hablar de dos artículos, del artículo 57 y del artículo 58. Y las funciones que recoge son, por un lado, controlar la aplicación del presente reglamento y hacerlo aplicar, promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento, las actividades dirigidas específicamente a los niños, que deberán de ser objeto también de especial atención. ¿De acuerdo? Asesorar con arreglo al derecho de los Estados miembros, al Parlamento Nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los datos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento, promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del presente reglamento y previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente reglamento y, en su caso, cooperar con el fin de las autoridades de control que puedan ejercerse o que puedan haber dentro de los Estados miembros, ¿no? Además de los poderes, ¿no? De que cada autoridad de control dispondrá de todos los poderes de investigación indicados, ¿no? Ordenar a responsables el tratamiento de los datos, llevar a cabo investigaciones, revisión de la información, notificar al encargado las presuntas infracciones que puedan producirse, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego, también nos encontramos con el concepto de que dentro de la Agencia Española de Protección de Datos tenemos o contamos con el deber de colaboración, ¿vale? Es decir, existe un deber de colaboración por parte de todas las instituciones, eso lo recoge propiamente el reglamento, ¿vale? Incluidas, dicen, en el marco de actuaciones previas de investigación, la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar información de las administraciones públicas, incluidas las tributarias, las de la seguridad social, ¿vale? Todas aquellas informaciones que puedan ser constituidas de infracción dentro del reglamento, ¿vale? Y voy rápido porque tenemos que avanzar, ¿vale? Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos, pues ya hemos dicho, entre otras potestades, participa en reuniones y foros internacionales, ¿vale? Participa también como autoridad española en organizaciones internacionales en materia de protección de datos, comités de grupo, etcétera, pues para prestar sus conocimientos en materia de acción exterior del Estado. Colabora también con autoridades, instituciones, organismos y administraciones de otros estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. Coordinará también, en caso de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos, pues todo aquello de, bueno, pues se practicarán por conducto de la Agencia Española de Protección de Datos todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y la Autoridad Autonómica de Protección de Datos, cuando éstas, como autoridades competentes, deban someterse su proyecto de decisión al citado comité, ¿no? Que además se recoja, como dice aquí, en virtud del apartado 1 y 2 del artículo 64 del reglamento. En estos casos, la Agencia Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la autoridad autonómica en su intervención ante el comité, ¿vale? También tiene la función de coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Español de Protección de Datos.
¿vale? ¿Qué más? Y además tenemos el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, ¿vale? Bueno, que su finalidad es, de alguna forma, bueno, pues velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer muy rápidamente, os voy a mostrar